lleva el blazer preferido del ajuar de sastres negros de su colección. Es Alan García Pérez, en el retrato que marcó su vida para siempre. Contempla los barrotes de una cárcel que parece llevar marcada en la mente, que le trae recuerdos. Lo que conocemos algo de la historia de él, él conoció a su padre cuando el padre estaba preso y él era un niño. ¿Cómo fue Alan de niño? ¿Fue tranquilo? ¿Fue travieso? ¿Cómo fue? No, yo pienso que tenía algunas emociones contenidas. Tienes que recordar que antes que yo naciera, unos meses antes, mi padre fue a la cárcel. Entonces yo tenía, digamos, un hogar desbalanceado. Quizás yo era un... Recién a los 6 años conociste a tu padre. A los 5. A los 5. A los 5 lo vi venir caminando yo, porque había salido de la cárcel, viajó a Camaná, donde vivía con mi madre, y vi venir un señor con sombrero que entró a la casa donde vivía y se instaló. Entonces era un extraño al que yo siempre llamé señor García. Y eso yo quise mucho y admiré mucho a mi padre porque fue preso político, un hombre íntegro. Que la bendición del Todopoderoso caiga. Tengo hermosas cosas en la vida. Un padre prisionero por la justicia. Una madre que fue padre y madre durante su prisión. Una esposa que es madre y maestra. Unos hijos que son como soles en el universo. Iguales a los jóvenes del Perú. Todo eso lo rindo ante ustedes y vengo a entregarlo para servir la patria. Esta es la típica persona, ¿no?, que dice, no, a mí nadie decide mi vida por mí. El que decide la vida y la muerte mía soy yo. Corre el año 1987. En esta foto, el entonces presidente Alan García Pérez realizaba una visita oficial al penal San Pedro, hoy conocido como Lurigancho. Una de sus manos reposa sobre los barrotes de esta celda y frente a él, un grupo de presos parece pedirle clemencia y se han aglomerado para verlo. Han escuchado tal vez que el nuevo presidente de la República tiene una fijación con las cárceles, probablemente relacionada con uno de sus más grandes miedos. La cárcel para él es prácticamente la tumba. A Alan Gabriel Ludwig García Pérez le tocó conocer las carencias que provoca la cárcel desde muy temprano. Gracias. Hola. En una de esas entrevistas donde Alan García se convertía en cazador de votantes indecisos y votantes en blanco para disputarse la segunda vuelta con Alejandro Toledo en 2001, tenía que contar una historia que pueda calar en el corazón de los peruanos. Y esa era la relación de su padre con la prisión. El haberlo conocido ya niño abrió siempre... Nunca pude tomarle la mano a mi padre, nunca pude darle un beso afectivo a mi padre, que además era un señor muy conservador en cariños. Claro, ¿no? Y con hijos hombres más todavía. Muy conservador. Mi padre no entendía los cariños físicos, que yo sí creo en los cariños físicos. Mi padre no los entendía. Pero diré que en los primeros años de mi vida, por ejemplo, quizás digo una tontería para un candidato, pero yo he tenido pues, un sentimiento edípico. Yo vivía con mi madre, que era padre y madre, y con la madre de mi madre, que era una mujer de una personalidad extraordinaria, todopoderosa, incaica. Y ella fue la que grabó en mí la personalidad política, el concepto de la expresión y la comunicación como una forma de realización personal. ¿Y tu relación con tu hermano qué tal? Yo quisiera que fuera mejor. Tenemos dos personalidades distintas. Creo que es primera vez que lo digo y mi hermano me va a escuchar, como no se lo puedo decir a él personalmente. Mi hermano ya tenía 3 años cuando entraron los soprones, la policía, a capturar a mi padre para llevarlo al frontón. Yo no había nacido. Entonces, él perdió a su padre. Claro. Y generó una actitud, yo diré, tímida ante la vida y un poco hosca. Yo, en cambio, que he tenido abuela y madre generosas, concesivas, siempre obtuve un poco de la vida lo que quería. Era al revés y nuestras personalidades no se relacionaban bien.
Tal vez por eso, ya presidente, Alan García regresó con su padre al mismo lugar. Don Carlos García Ronceros regresaba así a los calabozos de El Sexto, donde fue preso político. En estos momentos el presidente de la República, Alan García Pérez, ingresa al establecimiento penal San Gabriel, conocido como El Sexto, que está ubicado en la avenida Bolivia, frente al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. También acompañan al presidente el doctor Haya de la Torre, hermano del jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, quien también estuvo recluido en el año 32 durante el gobierno de Sánchez Cerro y en el año 42 durante el gobierno de Prado en este penal. En estas imágenes exclusivas del archivo político de Latina Televisión, que vemos ahora después de 33 años. Esta mañana hemos venido aquí al que fue el penal del Sexto para clausurarlo. En este lugar donde tantas atrocidades se han vivido, y aquí en la puerta de la celda que ocupó mi padre por varias ocasiones en los 8 años que estuvo prisionero, yo quería decir que me reservo el alto honor de clausurar un penal. Vemos cómo la historia colocaba así, en 1986 por primera vez, a Alan García en los ambientes que su padre había ocupado. Se trata de la cárcel del Sexto. El presidente Alan García, para este acto, ha invitado especialmente a su padre, quien lo está acompañando, así como al hermano del jefe y fundador del aprismo. En estos momentos, el padre del presidente de la República, Carlos García Ronceros, está haciendo algunas explicaciones sobre las celdas en donde se encontraban los presos políticos. El Sexto, llamado así por estar cerca a la sexta comisaría de Alfonso Ugarte, estaba ubicado en la cuadra 4 de la hoy Avenida Bolivia, en el centro de Lima. En el corazón del centro de Lima, sobre la avenida Bolivia, en el espacio que hoy ocupa la División de Tránsito y Seguridad Vial, existió el Sexto, una prisión que ocupó los terrenos como extensión de la ex penitenciaría de Lima. A mi derecha está el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y a unos 400 metros allá está el Centro Cívico. Paradójicamente, el nombre del penal era San Gabriel, el segundo de los 3 nombres que don Carlos había puesto a su hijo. Ese día habían llegado con una misión. De clausurar un penal, deseando que las condiciones en las cuales aquí vivió mucha gente, por delincuencia común o por hechos políticos, no vuelvan a existir nunca más en el país. En este horrible penal han sucedido muchos hechos sangrientos que han suscitado y han horrorizado a la opinión pública nacional y mundial. El más recordado por su crueldad fue lo ocurrido en marzo de 1984, hace exactamente 2 años, en donde un grupo de reclusos se amotinó y tomaron de rehenes a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario con el objeto de lograr la libertad. Llegaba a cerrar la prisión y con ello cerrar quizás la herida que llevaba en el alma. La mirada del entonces joven presidente Alan García lucía perdida, buscando tal vez una respuesta para explicar por qué su padre tuvo que pasar 8 largos años encerrado en aquel infierno, perseguido por sus ideas políticas. En estos momentos, el presidente Alan García se encuentra dentro de una de las celdas del 3er piso del penal de San Gabriel. En esta celda estuvo recluido su padre, Carlos García Ronceros, durante la década del 50. Don Carlos no podía creer que casi 30 años después, el Sexto seguía siendo el infierno, como lo llamaban. Las camas seguían siendo los fríos y agrietados pedazos de cemento, los colchones pedazos de tela rotos con rellenos de paja que salían por todos lados, paredes carcomidas por la humedad donde reposaban desasiadas letrinas, rumas de escritorios, maderas y despojos, e inmundicia a donde se viera, coronaban así este infierno. Un niño que conoce por primera vez a su padre, pues estando el padre preso, ¿no? Lógicamente que a él le queda ese recuerdo
Y la cárcel para él es prácticamente la tumba. Aquella tarde de 1986, Alan García Pérez se declaraba por primera vez y ante todos como el paladín de su nueva política de despenalización en las cárceles. El gobierno ha tomado una política de despenalización por la cual varios miles de delincuentes primarios que por la lentitud de la justicia eran retenidos durante meses o hasta años por delitos muy simples, han sido puestos en libertad gracias a las nuevas leyes de despenalización. Durante los últimos años de su segundo gobierno, aquel afán de despenalización superó todos los límites. El recuerdo de una cárcel y el terror que podría provocar este recuerdo en Alan García parecía ponerlo en compromiso. Corría el año 2010 y el escándalo narcoindultos estallaba. ¿Cuál era el trabajo que usted realizaba dentro de la comisión? Ingresábamos a los pabellones a difundir estas. A explicar, a hablar. explicar de qué consistía, qué beneficio tenía. Ajá. Eso era. Y nosotros, como promotores, una vez terminada la difusión, recepcionábamos las copias de sentencia. Una vez que está su solicitud, su copia de sentencia y todos los informes que se solicita, presentábamos a mesa de parte del Ministerio de Justicia. El coronel Carrera Torillo me indicó que buscara personas con narcotráfico y que pudieran pagar, ¿no? Si el presidente puede graciar, ya hay un derecho que tiene el detenido o el sentenciado a pedir: rebájame mi condena porque me equivoqué, porque quiero recomenzar mi vida. Ese sí es mi corazón. Yo pienso así. No nací para odiar y decir, de su corazón. Usted para que se burlen, que se burlen. El coronel Carrera Torillo me indicó que buscara personas con narcotráfico y que pudieran pagar, ¿no? Doctor García, ¿usted está convencido que hay una persecución hacia usted? Yo no diría persecución. De alguna manera lo ha señalado, por eso quiero saber cuál es su convencimiento. No tengo lo que dicen en la persecuta, ni soy un llorón. Yo no soy un llorón de televisión. He sufrido esto y mucho más. Oiga, cuando estaba el señor Montesinos y estaba Hermosa, esos eran rivales, a cañonazos, asaltando casas. ¿Usted me ha visto llorar? No. Para eso me metí en la política, no para victimizarme, estar llorando. No. 6 años después de esta entrevista en Sin Medias Tintas. Paso a paso a los caídos por la justicia y la libertad. ¡A la dignidad! ¡A la dignidad! El 19 de abril de 2019, otro verso sorprende. No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Es la carta que escribió el expresidente Alan García antes de morir y que ahora aparece con su firma y es leída por su hija Luciana García horas antes de su cremación. Cada palabra devela las razones del por qué no quiso pisar una cárcel. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Viejo, la paciencia nunca fue tu mayor virtud, pero verás que el tiempo y la verdad te darán el lugar en la historia que te mereces. Muchos me preguntan, pero no ha pensado en los hijos, no ha pensado en la familia. Claro que uno piensa, ¿no? Y yo puedo pensar en los hijos al suicidarme y decir, justamente lo hago por ellos, para que ellos, nadie pueda decir, oye, tu padre murió en la cárcel por ladrón. Y pocas veces el mismo García Pérez reconocía sus temores. Pocas veces el expresidente hablaba de la muerte, pero llegó aquel momento en que no pudo esquivar sus propios fantasmas sobre el más allá. ¿De qué es para Alan García la vida y la muerte? Yo pienso que
Todos estamos aquí por alguna razón. Hay un destino que cumplir, hay una obligación predeterminada que cumplir, hay un margen de libertad para cumplirla o no. Y creo que la muerte es el reencuentro con la obligación que uno tuvo de cumplir en la vida. Yo sí creo en la espiritualidad, creo en la trascendencia después. Si no, no tendría valor nada de lo que hacemos. Definitivamente. Y entonces yo me imagino que en la muerte uno se encuentra, se identifica otra vez con el Ser Supremo, con el Espíritu Absoluto, pero estoy seguro que hay una forma de conciencia post-mortem que le permite a uno saber si cumplió algo de aquello para lo que vino al mundo. Alan García confiaba en su trascendencia después de la muerte. Tenía 51 años cuando lo contó en un talk show. Pero estoy seguro que hay una forma de conciencia post-mortem. Sus palabras nos llevan de nuevo a 1986. Al penal San Gabriel, conocido como el Sexto, a la cárcel que lo marcó en vida. En el Sexto, por primera vez Alan García constataba en compañía de su padre lo que era vivir dentro de una prisión, donde las puertas de cada celda parecen amasijos de fierros oxidados, donde la humedad carcome las paredes y el tiempo se hace eternidad entre mosquitos e inmundicia. Allí había pasado su padre 8 años. Allí don Carlos García fue bautizado como el Mudo, pues no hablaba con nadie, dicen, y hasta tenía temor de revelar cualquier detalle del APRA que pudiera perjudicarlo. Volvía con su hijo, convertido en presidente. Y terminar con este lugar es para nosotros muy simbólico. Aquí durante largos años se confinó como presos políticos a los que por sus ideas luchaban. Como he dicho, en los próximos meses habrá más de 5.000 nuevos lugares muy diferentes a estos, en donde realmente se reeduque, se socialice, se dignifique, se humanice al recluso. Decirle, mira, vas a ir preso, estás detenido, es prácticamente vas a morir, estás enterrado. Y al parecer esta relación padre-cárcel acompañó a Alan García hasta el día 17 de abril, cuando decidió no bajar las escaleras y encerrarse en su dormitorio para cumplir con esa obligación predeterminada. Todos estamos aquí por alguna razón. Hay un destino que cumplir, hay una obligación predeterminada que cumplir. La prisión no estaba en los planes de Alan García, y es que más de una vez se imaginó el escenario de su muerte. ¿Le tienes miedo a la muerte? Hay varias formas de sentir eso, de asumir ese sentimiento. Vitalmente uno tiene miedo. Seguramente, porque la muerte es siempre un trance doloroso. Es una enfermedad, es una dolencia, entonces uno le tiene miedo a la muerte. Yo me imagino que cuando uno es joven le tiene más miedo a la muerte, pero así como el cuerpo y el espíritu se van envejeciendo, yo creo que cuando el cuerpo ya está mayor, ya está viejo, uno asume con más naturalidad la muerte. Es menos dramática, es más justa la muerte, ¿no? Cuando uno ya llega a los 90 años, qué sé yo, entonces se asume con naturalidad la muerte y uno puede decir como el poeta alemán, ven dulce muerte, ven, ¿no? Creo que yo no le tengo miedo a la muerte. Durante mucho tiempo yo no he tenido guardaespaldas y en el fondo yo pensaba una cosa, te lo digo, tantas cosas han dicho de mí, yo decía, si alguien me mata me santifica, porque hay un muerto malo y si lo matan a uno por alguna razón es. Entonces es una forma quizás de superar con la muerte ciertas cosas, ¿no? Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Papá.